Pues bien, como les decíamos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró la mañana de este domingo en su informe por sus 100 días de gobiernos cómo el pueblo la eligió para dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación iniciada por Andrés Manuel López Obrador en 2018, por lo que dijo no entender el por qué la oposición se sorprenda de que no haya una diferencia ante un zócalo lleno. Envió un mensaje a quienes piensan que las mujeres no tienen iniciativa propia, dijo. Y así como las mujeres son capaces de llevar un hogar, comentó, de ser madres y abuela, también tienen la fuerza, la entereza, el temple y la capacidad para ser bomberas, ingenieras, astronautas, doctoras, abogadas y presidentas, por supuesto. Asimismo, la jefa del Poder Ejecutivo Federal recordó que ella está a cargo de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, algo que de hecho prometió desde campaña y no es algo nuevo, porque los cimientos, las bases, las puso Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como el mejor presidente que haya tenido México y expresó que a ella le toca consolidar, sumar y avanzar con el segundo piso, con la raíz bien firme y dijo el corazón por delante. Vayamos a escuchar lo que expresó la presidenta el día de ayer en su informe por sus 100 días de gobierno. Nos critican algunos medios, la comentocracia. ¿Por qué no nos diferenciamos? ¿Por qué defendemos los programas de bienestar o las obras estratégicas? ¿Por qué hay continuidad en el proyecto? Pero si siempre lo dijimos, ¿cuál sorpresa? Por eso luchamos durante todos estos años. Para eso nos eligieron, para dar continuidad a la transformación de la vida pública de México iniciada en el 2018. Que se oiga bien, lejos y fuerte. No vamos a regresar al modelo neoliberal. No vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios. No dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuantos. Vamos a seguir con el humanismo mexicano y con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Insisto, deseaban algunos que no cumpliéramos con nuestro compromiso. No sé qué esperaban, que dijera una cosa y actuara de otra forma, que me comprometiera en campaña con el pueblo y después lo traicionara. Pues se van a quedar con las ganas, porque nosotros, las y los que tenemos palabra, las y los que no mentimos, las y los que no robamos, no somos como ellos. Nosotras y nosotros estamos muy lejos de la hipocresía. Nosotros no traicionamos nuestros principios, no traicionamos nuestra historia, no traicionamos nuestra bandera y no traicionaremos nunca al pueblo de México. También hoy les digo a quienes piensan que las mujeres no tenemos iniciativa propia, que por nosotras piensan otros, a quienes afirman que las mujeres no gobernamos porque no tenemos capacidad o inteligencia, a quienes creen que presidenta se escribe con E, a los que con cobardía no pueden reconocer que las mujeres somos personas, a esos que aún no han entendido que las mujeres podemos, les decimos, así como llevamos un hogar, así como somos madres y abuelas, también tenemos la fuerza, la entereza, el temple y la capacidad para ser bomberas, ingenieras, astronautas, doctoras, abogadas y comandantas supremas de las Fuerzas Armadas. Bueno, ese fue una parte de lo que dijo el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, arrancando el mensaje, porque sí,
A ver, si hay algo que hemos visto en estos 100 días, es cómo se ha ido consolidando esta cuarta transformación. Lo hemos repetido y lo hemos dicho en varias ocasiones en los espacios que tenemos acá en Sin embargo, porque muchas personas, en específico la oposición, han querido que haya una ruptura entre el gobierno que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum con la política del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero claro que esto no va a llegar, al contrario, se va a fortalecer y eso es lo que le preocupa a la oposición, que sigan viendo cómo es que hay resultados para esta política que se ha instaurado desde 2018, que tiene como objetivo ayudar a los que más lo necesitan, ayudar a las comunidades que por muchísimos años han sido marginadas, y eso lo hemos visto desde el 2018 y se refrenda en esta ocasión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso también veíamos la semana pasada cómo es que se daba estas encuestas en donde había una aprobación de más del 70%, e incluso al final de la semana dábamos la información de los datos que mostraba ENCOL, en donde había una aprobación del 80% de los primeros 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque ha continuado con un proyecto que sí está dando resultados para la gente, que sí se ha visto beneficiada, que los programas sociales no nada más se quedaron en unos cuantos, sino al contrario, se están fortaleciendo esos y además se abrieron muchísimos más. Por otro lado, también vimos cómo en el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores comenzaron su legislatura aprobando varias iniciativas que habían estado atoradas con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que les molesta a la oposición, que haya un resultado, que haya una aprobación, que llegan a estas críticas en donde se descalifica, en donde sí anhelan, como dice la presidenta esta mañana, anhelan que ella rompa con el presidente López Obrador, pero como ella bien lo dice, se van a quedar con las ganas de que esto suceda, porque al contrario, lo único que le dan al gobierno de la Cuarta Transformación son más herramientas para seguir diciendo, vean cómo estas patadas de ahogado que están dando desde aquel lado nos ayudan a nosotros para seguir fortaleciendo todas estas políticas y seguir mostrándoles que se pueden hacer las cosas de una manera totalmente distinta. Y claro, no va a haber esta ruptura simple y sencillamente porque coinciden en el pensamiento tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la actual presidenta Claudia Sheinbaum, de seguir apoyando a los que más lo necesitan. Totalmente. Creo que no están en general los opositores no están acostumbrados a entender la idea de continuidad, porque lo vimos entre mismos partidos correligionarios, no la hubo. Por ejemplo, entre Salinas y Zedillo, evidentemente, si hubo un tipo de continuidad fue para el declive de la economía, la venta, el remate de empresas públicas, profundizar la crisis. Eso evidentemente no es algo que sea destacar en cuanto a continuidad. Incluso ellos persiguiendo a Salinas, convirtiéndose en este personaje que sale, que se va a autorrefugiar allá a Irlanda, sale, se exilia, van contra su familia, pues, aquellos que pueden hablar de continuidad. Misma idea entre cuando se habla de esta llamada transición por la democracia entre Zedillo y Fox, pues evidentemente se habló de esta ruptura hacia el viejo régimen priista. No hubo ruptura. Si acaso la única continuidad, insisto, de la que pueden hablar es esta continuidad del saqueo, continuidad del saqueo, de la corrupción, de las malas prácticas, del amiguismo, y de siempre tratar de dar estos golpes espectaculares para consolidarse en sus primeros días de gobierno, ¿no? Esto de Fox de que iba a sacar a las víboras tepocatas de los pinos. Pura palabrería. Uh-huh. Con Calderón, evidentemente, al llegar sin el respaldo necesario en esta elección en donde pues llega la presidencia en medio de acusaciones de fraude, en donde viste la banda presidencial en medio de un zafarrancho, entrando ahí por la puerta de atrás, pues qué continuidad iba a haber sobre qué. O sea, ni siquiera, al menos yo no recuerdo, era pequeño, pero no recuerdo haber escuchado en ningún momento que una de sus propuestas de gobierno de Calderón haya sido declararle la guerra al narcotráfico,
e ir y combatirlos frontalmente. No, creo que están más enfocadas en cuestiones económicas y en esta idea de que con Andrés Manuel López Obrador íbamos a estar como Venezuela, sea lo que eso signifique, o que, porque era lo que decían, o que todo se iba a caer y que iba a estar la economía, que se iban a venir todo para abajo, esos ladrillos que seguramente recordarás. Pues esa es la continuidad de lo que hablan. En ningún momento creo que hubo engaño. En lo largo de la campaña, incluso utilizó ella continuidad con cambio, habló de consolidar estos proyectos. O sea, es extraño que se sorprendan de lo que nunca estuvo oculto. Sí, se sorprenden de que hay gente que sí está cumpliendo parte de lo que se ha mencionado en sus promesas, de lo que poco a poco van avanzando, porque eso fue lo que destacó el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en este discurso que dio en el Zócalo de la Ciudad de México. El informe, como bien le decíamos, inició alrededor de las 11 de la mañana con un Zócalo lleno, tal y como lo había hecho el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo menos cada que presentaba un informe, que eran 2 veces al año, y esto por decir lo menos, ¿no? Porque en cualquier momento que tenía, llamaba a una movilización para estar ahí en el Zócalo y seguir mostrando cómo se daba el apoyo para él y para todo el movimiento que representa. En esta ocasión fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien logra que se llene este Zócalo de la capital de nuestro país y salió de Palacio Nacional. Mientras caminaba hacia el templete, aprovechó para dar la mano a algunas de las personas que se encontraban ahí al filo de las vallas. Para hacer leve la espera de las y los presentes en el sitio, desde las 9 de la mañana empezó el colectivo Legado de Grandeza a amenizar el evento. En su participación interpretaron diversas canciones del regional mexicano para que estuvieran escuchando ahí los asistentes que se dieron cita. Ya cuando sale la presidenta Claudia Sheinbaum, ella destaca varios puntos, entre ellos que México cerró el 2024 con récord de empleos formales para cualquier diciembre. Más de 22 millones, dijo ella, y también habló del mayor nivel de salario medio en la historia con inflación controlada y con un aumento real del salario mínimo del 135%. En la frontera destacó que fue de 221% respecto al 2018. Recordó también que fue aprobado un presupuesto con disciplina fiscal y financiera y aseguró que los recursos para el bienestar y el desarrollo del país seguirán aumentando gracias a la austeridad republicana y a la erradicación de la corrupción en cualquier lugar donde ésta todavía exista. Más adelante, aseveró que en los últimos meses del 2024 se recuperó junto con diputados, diputadas y senadores y senadoras la esencia democrática, republicana, social y patriótica de la Constitución de 1917, por lo que el próximo 1 de junio se van a elegir por voto popular todos los cargos del Poder Judicial. Vamos a escuchar esta parte de lo que dijo el día de ayer. Que no haya dudas, el Poder Judicial será autónomo. Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo, que con la alianza del PRIAN en el año 1995 desapareció la antigua Corte y nombró una nueva a su contentillo. No, eso sí era autoritarismo. Nosotros somos demócratas y lo que queremos es que se termine la corrupción en el Poder Judicial. Ciertamente con Ernesto Zedillo se da esta extinción de lo que se conocía entonces los ministros de esa Suprema Corte, que era muchísimo más grande, pero no fue una desaparición ahí con resistencias y demás. Al final cada uno de ellos se fue con su pensión vitalicia, e incluso con toda una serie de privilegios. Si ellos fallecían, como sucede en algunos supuestos actualmente, se les sigue pagando la mitad de su pensión a sus viudas y demás. De hecho, a la fecha se siguen pagando algunas de esas pensiones vitalicias que se ordenaron, que se determinaron una vez con esta reforma de Ernesto Zedillo. Una de ellas de Cosío, de José Ramón Cosío, si mal no recuerdo, es uno de los que sale
él beneficiado, porque pasa él realmente un pequeño momento, un pequeño tramo, y termina siendo beneficiado. Y como él, otros tantos que ya tenían, digamos, eran ministros de edad avanzada, que ya tenían ahí bastante tiempo, llega Zedillo, los desaparece, pero los desaparece por las buenas, digámoslos. Por eso no se habla nunca de la resistencia y demás. Y configura esta nueva corte en la que básicamente se manejó por mucho tiempo la nominación, permanentemente de hecho se manejó la nominación de perfiles afines. Lo hizo el PRI, lo hizo el PAN, Morena también lo hizo en cuestión de estos manejos políticos que se daban. Y ahora precisamente la idea, me parece bien lo que dice la presidenta, es cómo me pueden estar llamando a mí de antidemocrática o de autoritaria en esta cuestión, cuando básicamente lo que se está haciendo es abrir a elección popular, el único de los tres poderes que no estaba abierto a elección popular. Y de hecho no es que ella solamente haga las propuestas, hay un comité de evaluación del Poder Legislativo, un comité de evaluación del Ejecutivo y un comité de evaluación del Poder Judicial. Que el Poder Judicial no quiera o no desee seguir avanzando en este comité con las designaciones, queriendo acatar amparos que realmente no tienen sentido, bueno, eso ya es otra cosa. Sí, ya es algo muy distinto, ¿no? Que también traten de seguir poniendo las trabas para que se desarrolle esta elección el próximo 1 de junio, pero me parece que la respuesta que da el día de ayer la presidenta es también muy claro para también destacar este avance que hubo con la reforma al Poder Judicial después de cada una de estas resistencias que se tratan de hacer, porque seguimos, ¿no? Ya vemos ahorita lo que hace el comité del Poder Judicial para que esto no se desarrolle, que esta elección no llegue a un buen fin, que no llegue a buen puerto. Y es que desde el año pasado que el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que viene esta reforma, luego todo lo que se desata con el Plan C, la elección también para que se gane una mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, vinieron estas negociaciones que fueron tan criticadas también por parte de la oposición para que no se llegara a hacer estos cambios en la Constitución y en específico para el Poder Judicial. Claro que el día de ayer, en estos primeros 100 días, la presidenta lo destaca como un logro importante también para la ciudadanía, porque ellos también nosotros hemos sido parte de este cambio, hemos visto cómo se necesita reformar este poder y ahora queda de este lado pues tratar de ver quiénes van a ser los juzgadores, quiénes van a ser los magistrados, los ministros que van a buscar un cargo y sí, también aprovechando esta oportunidad de responder a Ernesto Zedillo al momento de decirle, pues si usted cambió totalmente esta corte, si yo la hubiera querido controlar, hubiera podido hacer lo mismo, quitar y poner a ministros y punto, se acabó y ya quedan a mi favor, quizás muchos de ellos, pero no, la situación en este caso no va por ahí, ¿no? Es más para decirle a la gente, a la ciudadanía, ustedes pueden también tener el control de quiénes van a ser las personas juzgadoras, porque ya vimos también que si de este lado se escoge, se elige a esas personas, van a atender a ciertos intereses, van a seguir nada más apoyando a ciertas personas que por muchísimos años se han visto beneficiadas. Ahí tenemos varios casos que han quedado encapsulados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no ha habido una resolución correcta para cada uno de estos expedientes. Entonces, ahora está de este lado la pelota y eso es lo que tanto les molesta en la oposición. Así es. Y había dicho Cosío Díaz, más bien el ministro que se beneficia por un pequeño paso fue Diego Valadez, quien era procurador en el caso Colosio, había asumido ahí, tenía 5 meses cuando Diego Valadez Ríos es propuesto por el presidente Carlos de Salinas para llegar a la Suprema Corte, está unos cuantos meses y se asegura una pensión vitalicia en el máximo Tribunal de Justicia. Más bien José Ramón Cosío Díaz, él llega en 2003 a propuesta de Vicente Fox y está hasta 2018. Hay un lapsus, una disculpa. Continuando con el informe que da a conocer ayer la presidenta Claudia Sheinbaum por sus 100 días de gobiernos, también da cuenta de cómo entre septiembre y diciembre de 2024, septiembre que se cuenta ahí ya porque es, digamos, que entra esta legislatura, la cual se votó al tiempo que
se votó, digamos, también la presidencia, se aprobaron 12 reformas constitucionales y más de 16 leyes que establecen, entre otras garantías, el reconocimiento de los pueblos originarios, la recuperación de Pemex, el derecho a la vivienda y los programas sociales se hicieron derechos para el bienestar. Eran tendencias que, como se habían dicho, venían avanzando con López Obrador, y con ellas se empieza a ampliar al menos esta cartera, por ejemplo, de programas sociales, y sobre todo la recuperación de Pemex, que mucho se critica los recursos que se destinan para sanear las finanzas, pero poco se habla del saqueo que vivió a lo largo de estos gobiernos, ¿no? Casi al final, finalizar su discurso, es cuando se da este mensaje de la presidenta con respecto a la relación entre México con Estados Unidos, que dijo estará fortalecida porque México tuvo un buen trato con la primera administración de Donald Trump, cuando estaba el presidente López Obrador. Recordó que la firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y aseguró que aquella colaboración benefició a todas las partes y que es el único camino para competir contra los países asiáticos. A unos días del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, refrendó su confianza en que habrá respeto entre ambas naciones y aprovechó el espacio para mencionar que el trabajo que realizan las y los migrantes en la Unión Americana, al destacar que los paisanos enviaron a sus familias cerca de 65 mil millones de dólares en remesas, pero también subrayó su participación en la enorme economía del vecino norte, que aquí hemos dicho, sin esa mano de obra migrante, realmente esa economía gigantesca que es Estados Unidos difícilmente podría encontrar ese soporte necesario. Pero vayamos a escuchar cómo lo mencionó ayer la presidenta. La firma del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que tanto ha beneficiado a nuestros pueblos, a los tres, en particular por la sustitución de importaciones y la creación de empleo en las tres naciones. Desde esa firma se concibió que esa era la única opción para enfrentar con éxito la competencia que significa el avance económico y comercial de países asiáticos. Nuestra propuesta incluso ha sido no solo América del Norte, sino también buscar en lo sucesivo la integración económica y comercial de todo el continente americano, convirtiéndolo en la región más poderosa del mundo, sin exclusiones, con prosperidad y con respeto a la libertad, la independencia y la soberanía de todos los pueblos y naciones. Por eso, estoy convencida que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto, y que prevalecerá el diálogo. Nuestra visión es el humanismo mexicano, la fraternidad entre los pueblos y las naciones. Eso sí, siempre tendremos la frente en alto. México es un país libre, independiente y soberano. Y como lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Fuerte quedó ese mensaje allí en el Zócalo de la Ciudad de México para, pues sí, tratar de mandar este mensaje que llegue allá a Estados Unidos con el presidente electo Donald Trump. Ya se ha dicho, pero pues es importante que se siga repitiendo y que sí se siga la política de esta forma aquí en México
Y como dice ella también, a México se le respeta, claro que se tiene que cooperar, porque así también es como muchas naciones desarrollan estas relaciones internacionales, pero pues nada de venir a hacer injerencismo como quieren hacerlo en otros lugares.